Vamos a meternos de lleno en una de las historias, más oscuras y potentes de la mitología nórdica. Hablamos de la leyenda de Volundur, un maestro herrero. Y es una historia que lo tiene todo. Una habilidad increíble, un amor de esos que marcan y una venganza, ojo, de una crueldad que cuesta hasta imaginar. ¿Cuál es la venganza más salvaje de la mitología nórdica? Pues mira, muy probablemente sea esta. La historia de Volundur es justo eso, la crónica de cómo un artista, un creador de cosas preciosas, acaba convirtiéndose en el cerebro detrás de una auténtica pesadilla. Vale, para entender bien hasta dónde llega esta historia, primero hay que saber quién es el protagonista, quién era Volundur en realidad, porque no está tan claro si era un hombre o algo más. Fijaos, lo primero que sorprende es que Volundur no es un personaje exclusivo de los nórdicos. ¿Qué va? Su leyenda se conocía por todo el mundo germánico. Para los anglosajones era Wayland Smith, para los alemanes Bieland, pero la idea de fondo era siempre la misma, ¿no? El arquetipo del artesano definitivo, el mejor de los mejores. Y es que su origen es igual de enigmático que su talento. A ver, ¿era humano? ¿Hijo de un rey? ¿O era otra cosa? En la Edda poética, por ejemplo, se le llama príncipe de los elfos. Otras historias dicen que venía de gigantes marinos, o sea, una mezcla que lo sitúa ahí, en esa línea borrosa entre el mundo real y el mundo mágico. Claro, como en casi todas las grandes leyendas, en el centro de todo esto hay una historia de amor. Una historia de amor increíble, que, como no podía ser de otra manera, acaba mal. Y esa pérdida, esa, va a ser la chispa que enciende toda la tragedia que viene después. La historia cuenta que él y sus dos hermanos, Slagvider y Egil, se toparon un día con tres valquirias, que además eran doncellas cisne, o sea, que podían transformarse. Volundur se enamoró y se casó con una de ellas, Erbor Alvitr, que por cierto, su nombre significa la más sabia. Y bueno, durante un tiempo todo fue perfecto. Fueron felices. Pero claro, la felicidad duró poco. El poema lo dice muy claro. Después de 9 inviernos, las doncellas sintieron la llamada de su naturaleza, de su destino, y se marcharon, abandonaron a los hermanos. El destino, que en el mundo nórdico era algo ineludible, las estaba reclamando. ¿Y qué hizo Volundrad? Pues mientras sus hermanos se fueron a buscarlas, él se quedó esperando. Y aquí es donde se ve la clase de personaje que era, su devoción, su paciencia casi sobrehumana. Se sentó en su fragua y se puso a forjar anillos de oro. ¿Cuántos? 700 anillos idénticos, con la esperanza de que su amada Erbor volviera. Y aquí es cuando la historia se tuerce de verdad. Porque claro, la fama de Volundur, de sus tesoros, de sus anillos, llegó a oídos de un rey de la zona. Un rey llamado Nidudur, que era, para qué nos vamos a engañar, un tipo codicioso y sin escrúpulos. El plan del rey fue de una astucia retorcida. Mandó a sus hombres, pero no a robarlo todo, no. Solo se llevaron un anillo, uno de los 700. Cuando Volundur volvió y vio que faltaba uno, se le paró el corazón. Pensó, ha vuelto, Erbor ha vuelto a por el anillo. Y con esa falsa esperanza bajó la guardia, se quedó dormido y ahí lo capturaron. Le quitaron todo, su libertad, su famosa espada, y para rematar la humillación, el rey cogió ese anillo, el anillo de Erbor, y se lo dio a su propia hija, Bedvildren. Más cruel, imposible. Pero la cosa no acabó ahí. Para asegurarse de que su nuevo esclavo, el mejor artesano del mundo, no pudiera escapar jamás, el rey Nidurd ordenó que lo lisiaran. Le cortaron los tendones de las rodillas. Y así, indefenso, lo enviaron a una isla perdida, Seibarestoth, para que se pasara el resto de su vida forjando joyas para la familia real. En esa isla, solo, lisiado, todo ese dolor y esa humillación se fueron cociendo a fuego lento, convirtiéndose en un odio puro, frío, calculador. Y Volundur, el gran creador de belleza, empezó a planear cómo iba a usar su increíble talento, pero esta vez para crear el mayor de los horrores. Y su venganza fue, cómo no, metódica, perfectamente ejecutada como una de sus obras. El primer paso, atraer a los dos hijos del rey a su taller. Les prometió tesoros, claro. Una vez los tuvo allí, los mató. Pero matarlos era solo el principio. La parte más terrible de su plan necesitaba de su arte. Ahora solo faltaba la princesa, la que llevaba el anillo que no le pertenecía. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente macabra. Su talento, que era para crear belleza, se retuerce por completo. Volundur cogió los cráneos de los príncipes, los pulió, los adornó con plata y los convirtió en copas, y luego se los envió como regalo al rey. Y el rey bebía en ellas, sin saber, sin sospechar siquiera que estaba sosteniendo los restos de sus propios hijos. Pero la cosa no paró ahí, ¿no? La atrocidad siguió. Con los ojos de los chicos hizo joyas para la reina. Con sus dientes fabricó un broche para la princesa.
La familia real, sin tener ni idea, lucía adornos hechos con partes de sus propios hijos. Es escalofriante. Y el golpe de gracia, el acto final de su venganza, estaba reservado para la princesa. Cuando ella fue a su taller para que le arreglara el anillo, ese anillo, el de su esposa, Volundra le dio de beber, la violó y la dejó embarazada. Con esto, el plan estaba completo. No solo había aniquilado a los herederos del rey, sino que se había asegurado de que su propio linaje, un linaje nacido del horror, creciera en el mismísimo corazón de la corte enemiga. Una vez consumada la venganza, solo quedaba una cosa: escapar. Pero no de cualquier manera. Tenía que irse, sí, pero antes tenía que asegurarse de que el rey Nidudur supiera exactamente lo que había pasado, detalle por detalle. El final es una escena potentísima. Volundr, el herrero, lisiado, al que le habían cortado los tendones, de repente echa a volar. Se había fabricado unas alas, y mientras ascendía, escapando de su isla prisión, le fue gritando al rey, a un Nidudor horrorizado, todo lo que había hecho. Le contó qué había pasado con sus hijos, y le contó lo de su hija. Lo dejó vivo, sí, pero lo dejó absolutamente roto para siempre. Y si esta historia nos suena de algo, es porque tiene ecos en un montón de mitos. A ver, pensemos. El artesano divino pero lisiado. ¿Eso nos recuerda? A Hefesto o a Vulcano. Lo de servir una comida horrible a un rey. Eso es Tántalo, en la mitología griega. Y lo de construir alas para escapar de una isla, eso es Dédalo. Es como si la leyenda de Volundur fuera un grandes éxitos de los arquetipos más potentes y oscuros de la mitología. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? Volundr fue víctima de una crueldad terrible, sin duda, pero su venganza fue de una monstruosidad calculada al milímetro. ¿Llega a justificar el sufrimiento que padeció, las atrocidades que cometió? ¿O al final la venganza lo convirtió en un monstruo igual o peor que el propio rey? La leyenda, claro, no da una respuesta sencilla. Nos deja ahí pensando en esa línea finísima que a veces separa a la víctima del verdugo.